Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Amén. ¿Ya están todos ahí? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabra fiel y digna. Así dice su Biblia. Amén. Entonces estamos ahí. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, glorioso, bendito Espíritu Santo. Gracias porque tú eres la vida de la iglesia. Sin ti estaríamos muertos. Ahora podemos entender siempre que nos encontramos en diversas batallas y luchas, Señor. Podemos entender el por qué tú les dijiste a tus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran embestidos con poder desde lo alto, para que entonces pudieran ser testigos hasta lo último de la tierra, Señor. Por eso te doy gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por estar en este lugar, en esta noche, por permanecer en nuestras vidas, muy a pesar de nuestras infidelidades en muchas ocasiones, Señor. Gracias porque eres fiel, porque no puedes negarte a ti mismo, Señor. Gracias por ser Dios, por ser quien eres, Señor. Te pido en esta noche que seas conmigo, que tengas misericordia de mí. Señor, soy un ser bajo, soy un hombre, Dios mío, como cualquier otro hombre. No soy nada especial, Señor. Fui tomado, Señor, de donde mismo fuimos tomados todos nosotros. Te doy las gracias porque me hayas escogido, Señor, porque me des el privilegio y la oportunidad de compartir tu palabra. Es un privilegio, Señor, que tú le concedes a uno, Señor. Por eso te pido que estés en esta hora no mirando mi bajeza, mi flaqueza y debilidad humana, y me estés capacitando, que estés poniendo la palabra en mi boca. Pongo un carbón encendido, y que esta palabra, Dios mío, que salga de mi boca sea espíritu y vida en el corazón de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Que sea establecida, fundamentada y escrita en la tabla de su corazón y aún en sus pensamientos. Sea glorificado tu nombre, Señor. Y como iglesia del Dios vivo que somos, nos unimos y nos ponemos de acuerdo todos para clamar a ti, pues tu palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo para pedir algo, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y lo que te pido en esta hora, Señor, es que sea glorificado el nombre de tu Hijo, que sea confirmado que verdaderamente Jesús es el Señor y que viene muy pronto por su iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Yo traía dos opciones para hablarle, dos mensajes. De hecho, en estos días, fue ayer creo, estuvimos predicándole a muchas personas, pero al último que le estuvimos predicando fue a un joven que pasó por ahí cerca de nuestra casa. Y el Señor le dio palabra, aquel joven fue quebrantado. La verdad no sé si él, sería que no encontró el lugar, dijo que iba a venir. Y me entristece no verlo acá. Y entonces el Señor pues puso en mí ese sentido, un mensaje para la iglesia, un mensaje que pudiera ser para personas que quizás llegaban por primera vez. Y entonces, pero estando acá incluso el Señor traía a mi mente algo. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de un predicador que ya falleció hace muchos siglos atrás, era muy popular, muy conocido, Charles Spurgeon. Era conocido por muchos como el príncipe de los predicadores, aunque creo yo que el verdadero príncipe de los predicadores es nuestro Señor Jesucristo, porque por muy grande predicador que se levante, ¿verdad?, nadie podrá ser superior a nuestro Maestro. Yo creo que Él es el príncipe de los predicadores, Jesucristo. Pero bueno, a Él le llamaban así. Y este predicador decía algo. Decía él que cuando él iba a predicar, él era pastor, era un predicador inglés. Él decía que cuando él iba a predicar a la iglesia, él predicaba como si le estuviese predicando a personas que no conocían a Dios. Él no le predicaba como si todos conocieran de Dios, porque él decía, es que nunca se sabe. Hermanos, eso es una realidad, es que nunca se sabe. Y entonces
alternaba, él era maestro de la palabra y daba enseñanzas doctrinales para fundamentar en la fe a la iglesia, pero alternativamente habían mensajes evangelísticos donde había un llamado al arrepentimiento, donde había un llamado a la conversión, a volverse a Dios, a comprometerse con Dios y a caminar con Él. Y entonces, estando acá, pues opté por ese mensaje, tuve ese sentir, y por eso es que quiero compartirles en esta noche ya no algo así a modo de enseñanza como otras veces lo he hecho, sino una palabra un poco más como un poco más libre en este sentido, más inspirada. También lleva un título y es precisamente así como inicia este versículo: palabra fiel y digna. Ese es el tema de esta noche. Hoy que vamos a escuchar algo que tiene que ver con una palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y por qué el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Porque este apóstol está apelando a su testimonio personal. El apóstol Pablo está apelando a lo que él había sido anteriormente. El apóstol Pablo había sido un hombre perseguidor de la iglesia. Había sido un hombre que había participado en el encarcelamiento de mucha gente. Tenía una historia. Era un hombre religioso, era un hombre adoctrinado, era un hombre que había recibido enseñanzas de la ley de Moisés a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, reconocido en todo Israel. Entonces había tenido un muy buen maestro y era un hombre celoso de las tradiciones judías, pero a pesar de todo el conocimiento de las escrituras, de la ley de Moisés que tenía, le faltaba un conocimiento personal del Dios de Moisés o del Dios que inspiró las escrituras que tenían los judíos. Y es curioso que nosotros podamos tener un conocimiento de un escrito, de algún libro, pero que no conozcamos al autor. Cuando nosotros tenemos un privilegio que muchas personas pues no tienen. Por ejemplo, hay muchos libros por ahí escritos y cuyos autores pues ya fallecieron, ya murieron. Y no tenemos la oportunidad de conocer personalmente y de saludar y de hablar o dialogar con la persona, con el autor del libro. Pero la Biblia, que es el libro de Dios, que es un libro inspirado, y todos, yo creo que la mayoría de las personas, aún hasta los incrédulos, cuando tú le dices la Biblia, dicen ese es el libro de Dios. Aunque no le obedezcan ni crean en él, pero lo reconocen como tal. ¿Por qué? Porque la Biblia, estos libros que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro inspirado. Fue escrito por diferentes hombres en diferentes épocas. Incluso muchos tenían diferentes posiciones sociales o niveles culturales, pero todo lo que está ahí es inspirado y hay una unidad doctrinal increíblemente asombrosa y tiene un mensaje central de principio a fin en toda la Biblia, y eso solamente se puede explicar que haya sido soplado o inspirado por Dios. Y lo curioso es que este libro que tenemos, el autor vive. Y no solo vive, él también es el dador de la vida y el sustentador de la vida. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo, le está confirmando y le está diciendo palabra fiel. Hermanos míos, vivimos en un mundo donde no abunda la palabra fiel. La palabra fiel viene de fidelidad, viene de algo genuino, de algo incuestionable, de algo inalterable, de algo que tiene peso y autoridad. Pablo le está diciendo, nosotros no hemos creído cualquier cosa, hemos creído una palabra fiel. Y desde el principio en la Biblia nosotros podemos decir que cuando Dios dice algo, se cumple. Y no solo con detalles, hermano. Es realmente asombroso. Cuando Dios creó todas las cosas, nosotros vemos que Dios dice, la Biblia narra así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios.
Y dijo Dios, y así tú vas viendo versículo tras versículo, el acto creativo de Dios fue por medio de su palabra. ¿Cuánta autoridad hay en esa palabra? Cuando Él dijo que las aguas produzcan peces según sus especies, inmediatamente las aguas comenzaron a producir peces. ¿Qué clase de poder? ¿No es asombroso eso? Esto es una característica que tiene nuestro Dios. Y es una característica que también tienen los hijos de ese único Dios. ¿Saben por qué? Porque los hijos tienen los genes del Padre, tienen el carácter del Padre, tienen la moralidad del Padre, tienen la santidad del Padre, porque el Padre quiere compartirles todo eso. Por eso fue que Jesucristo, cuando les dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta un determinado momento. Ellos necesitaban de un poder sobrenatural para vivir sobrenaturalmente en este mundo, para poder vencer este mundo de maldad, para poder enfrentar todas las acechanzas del diablo, para permanecer firmes en un mundo lleno de incredulidad, de falsedad y de mentiras. Por eso Pablo dice, esta palabra es fiel. Y nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, cuando el Hijo de Dios se hace carne, lo vemos igualmente obrando del mismo modo del Padre. Vemos al Cristo haciendo ¿qué? Manifestando al Padre, glorificando al Padre, honrando al Padre. Ese era su deleite. La Biblia dice que Él decía, he venido para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro, tal y como la Escritura lo afirmaba. Y así lo hizo. Y vemos que cuando vean cuán fiel es esta palabra, cuando Él se acerca a una higuera, fue a buscar fruto en la higuera. Sabemos que las higueras producen higos. Sabemos que el mango produce mango, que el manzano produce manzana, no puede producir otro fruto ajeno a su especie. Y él va a la higuera a buscar higos. Y cuando va no encuentra higos en la higuera, y dice que él maldice esa higuera. Al maldecir la higuera se seca. Vean cómo hay poder en su palabra. ¿Es fiel su palabra o no es? Dijo él a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Hermano, le estaba hablando a una planta, a un árbol. El Señor le habló a la nada. Él creó todo, como se dice en latín, instinto, de la nada. La nada, algo inexistente. Por eso todo lo que nosotros vemos hoy, tan maravilloso en la creación, salió de la nada. ¿Por qué? Porque Dios ordenó y las cosas comenzaron a existir. Él sustenta, dice la Biblia, todas las cosas con las palabras de su poder. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Cuántos adoran a ese Dios? Ahora podemos entender por qué Pablo insiste en decirle a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí él empieza a decir unas cuantas verdades. Ruego el Espíritu Santo me capacite para exprimir y sacar el jugo, y para que podamos juntos deleitarnos en esta bendita palabra. ¿Cuántos quieren exprimir? Cuando exprimimos un limón queremos sacarle todo su jugo, o una naranja, y deleitarnos en él. Esto para nosotros ha de ser un deleite, la palabra de Dios. Palabra fiel. El que habla es fiel, Timoteo. Y es como decirle, iglesia, la palabra esta que tenemos escrita es fiel y verdadera, porque transmite el carácter de un Dios fiel desde principio a fin, y que todo cuanto se ha propuesto y ha dicho hacer, se ha propuesto hacer y ha dicho que va a suceder, sucede. Entonces debemos tener mucho cuidado con esta bendita palabra. Por eso es que debemos cuidarnos mucho. Dice la Biblia, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo la compara?
Es una lámpara. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Todos hemos necesitado guianza alguna vez en la vida. Cuando niños, ¿quiénes nos guiaban? Nuestros papás. Conforme su capacidad, nos guiaban. Conforme ellos pensaban lo que era bueno y malo, así nos enseñaban. Pero papá y mamá, a pesar de que se esforzaban, eran imperfectos como nosotros. Nos transfirieron a nosotros esa misma imperfección. Desde Adán y Eva, después que pecaron hacia acá, todos nacimos siendo pecadores. Ellos no podían dar algo que ya habían perdido después de pecar. Y así fuimos concebidos nosotros. El salmista lo dice: en pecado me concibió mi madre, dice. Por tanto, nací siendo un pecador. La hermana decía: soy pecadora. Pero eso no significa que sea una hermana que se deleita en el pecado, no. Ella reconoce lo que la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Y también está confirmando lo que la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Pero hay un pero ahí, y es una buena noticia, y ese es el Evangelio. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si esa palabra es inspirada y es la palabra del Dios fiel, entonces, hermanos míos, sí, la paga del pecado es la muerte, pero Dios ha querido algo. Dios ha abierto un camino. Dios ha decidido hacer algo, ha decidido salvar. Y dice que todo aquel que crea en esta palabra será salvado, será librado de la condenación eterna. Sí, todos hemos pecado, merecemos que el infierno. Yo mismo no soy digno de estar aquí detrás de este lugar, pero ¿por qué puedo hacerlo? ¿Por qué puedo estar aquí de pie? No es por mis virtudes, sino por las virtudes de aquel que me amó y se entregó a sí mismo. Es por las virtudes de Cristo, amado. Es por las virtudes de Él. Si usted puede ver algo hermoso en mí, es de Él. Es de Él. Y todo lo malo que usted vea en mí es mío, porque de Él no hay nada malo. Todo lo malo que pueda haber en mi vida, todo lo malo que pueda haber en tu vida, es tuyo, amado hermano. Pero todo lo bueno que veo en ti, amado hermano, es de Cristo. Porque de Cristo, dice la Biblia, estamos revestidos. Nosotros, la palabra revestido es vuelto a vestir. Adán y Eva estaban desnudos, pecaron, se trataron de vestir, pero Dios luego fue el que los vistió. Ellos se vistieron de un modo, quisieron cubrir su desnudez, su vergüenza, pero el único que puede cubrir eso es Dios nuestro Señor. Era tal nuestro pecado, era tal nuestra vergüenza, que no se podía cubrir con cualquier cosa. No se podía eliminar con cualquier cosa, hermano, ni con jabón ni detergente, no, ni con un estropajo. Por mucho que ustedes cepillaran a la velocidad que ese pecado no se podía borrar, no había modo. ¿Y qué detergente, qué líquido, qué químico podría quitar eso? Ustedes saben que hoy en día hay de toda clase de químicos, ¿verdad? Usted va a las tiendas, sobre todo acá, que hay abundancia de cosas. Y hay un líquido para esto, para aflojar tornillos, tuercas. Hay un líquido para esto otro, para distintas cosas. Pero para limpiar el pecado solo hay algo líquido. Y ustedes me pueden decir qué es. Amén, iglesia. ¿Qué es? Sangre de Jesucristo, amado hermano. La sangre del Cordero de Dios debe ser muy hermosa y perfecta para que pueda hacer eso, ¿verdad? Eso dice la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Hay valor en su sangre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero esta palabra que es fiel, verdadera, es rechazada por muchos. Fue rechazada por Israel. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que todo el tiempo extendía Dios su mano a un pueblo que rebelde y contradictor. Ese era Israel, ese era yo, rebelde y contradictor. No sé si a ti te describe esto. Yo con mi papá
fui rebelde. Me tenía que peinar y me tenía que peinar corriendo. Detrás de mí me daban los peinazos. Y para todo. Era muy rebelde, muy desobediente. Imagínense cuán rebelde y desobediente era con respecto a Dios. ¿Cuántos no lo han sido? ¿Cuántos se han negado a la voz de Él? A veces no la reconocemos, a veces la reconocemos, pero no la queremos oír, hermanos. Y la Biblia dice que cuando Jesús le habló a Israel, muchos murmuraban de Él, muchos le rechazaban, muchos le llamaron hasta endemoniado, hermanos. ¿Sabían que a Jesús le dijeron endemoniado? ¿Cuántos no saben? Fue levantar su mano. Del Hijo de Dios dijeron eso, que estaba endemoniado, cuando Él estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Cuando Él estaba lleno del Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No por este, por el otro, por todos, por todo ser humano, por los cubanos, por los mexicanos, por los estadounidenses, por los ricos, por los pobres, blancos, amarillos, negros, toda cultura, toda raza, toda lengua, debían creer esta palabra, pero no todos la creen, no todos la aceptan, no todos la reciben. De hecho, el pastor un día decía que hay temas que incluso muchos pastores no tocan o no predican, y está en la Escritura. Eligen, escogen, adornan, ablandan, suavizan, endulzan el mensaje para agradar a la gente. No es así. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, él nunca le escribió al mundo. Todas las cartas que tenemos ahí es para la iglesia. Y a la iglesia le dice muchas veces cosas, pero que muy fuertes. Incluso le llegó a decir carnales. A los corintios le llamó carnales. ¿Acaso no son carnales? Unos divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Vean, pero en la introducción de la carta le dice a los santos que están en Corintio. Porque a veces los santos, los que son santificados, aquellos que fueron llamados por Dios, no se comportan como santos. A veces se dividen, a veces se dañan, a veces se muerden. Lo dice la Escritura, esto sucede. Pero tenemos solución para todo esto, amados. Y está en la misma Biblia. Amaos unos a otros, ahí está la palabra. Perdonaos ofensas unos a otros, ahí está en la palabra. Es decir, que tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios y que nos trae paz, unidad. Y eso es algo maravilloso. Pablo en su carta trata muchísimos temas. Y nosotros vemos que Dios en la Biblia no esconde nada de su iglesia. Lo saca todo a la luz. Dios no es hipócrita, hermanos. Dios no es hipócrita. David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? Sin embargo, David fue adúltero, asesino, homicida. ¿Por qué? Porque fue capaz, fíjense lo que hizo David, codició la mujer de un soldado, de un general de su ejército, y era un general digno, era un hombre valiente, dispuesto a pelear sus batallas. Un hombre que era de la fila de los escuadrones de Israel y peleaba ahí y le daba el pecho al enemigo, peleaba por David y su reino. Y David, siendo rey, teniendo todo lo que podía tener, lo que ese hombre ni tenía, ese hombre quizás de las cosas más preciadas que tenía en su vida era su familia y su esposa. Dios no esconde eso. A mí me maravilla esto de la palabra de Dios. Las familias, generalmente, que han tenido algún problema, ¿qué hacen? Los esconden, los ocultan, porque les avergüenza. Sin embargo, Dios no esconde nada de su pueblo. Todo lo saca a la luz, porque Él habita en luz. Él es luz y nos llama a ser luz. Hermoso es mi Dios, hermano.
Hermoso es mi Dios. Y sí dice que él tenía un corazón conforme, pero era un hombre de carne y hueso, con flaquezas y debilidades, y también fallaba y podía fallar. Y eso es algo que Dios no esconde de David. Y realmente era muy terrible cómo se comportó David, hermano. Tanto así que le da orden a alguien y le dice: a este hombre me lo pones en el lugar más peligroso, prácticamente para que lo maten. Ahí, carne de cañón, ¿verdad? Puso sus ojos en la esposa de este hombre, y este hombre dando la vida por él. Era un hombre digno, era un hombre digno. Tanto así que él trató, David, de encubrir su pecado. Vean esto, trató de encubrir su pecado en un momento dado. ¿Y cuál es la maquinación de David? Déjame mandar a buscar a este soldado, traerlo y que vaya a estar con su mujer, de manera que tenga convivencia con su mujer, que tenga sus relaciones, y entonces el embarazo que tiene pase como que es de él. Hermano, qué maquinación tan malvada la de David. Engaño, intriga. Voy a hacer esto y de esta manera, pues, ya él se traga el cuento de su hijo, ya me limpio de todo esto. Vean, y cuando trata de hacer esto, el hombre sin saber nada, porque la rectitud, la inocencia, hermano, nos guarda. Crean que Dios guarda a los rectos de corazón. Y este soldado era un hombre recto y no cayó en el engaño. ¿Por qué? No porque él sabía nada, sino porque Dios le guardó. ¿Cómo le guardó? Su misma dignidad, su mismo honor. Decía: ¿cómo no? No, rey, no, señor rey. Cualquier otro hombre lo hubiera hecho. No, señor rey. Yo no puedo ir a estar en mi casa y a dormir con mi esposa sabiendo que mis hermanos están en peligro de muerte, enfrentando al enemigo. Yo prefiero estar allí con ellos. Y si hay que morir, pues morimos. ¿Cuán digno? Era un hombre digno, hermano. ¿Cuántos aplauden a Dios por esto? Era un hombre digno. Pero Dios no esconde eso. ¿Y qué hace luego David? Pues bueno, sus maquinaciones. Pero pasó algo. Dios levantó a un hombre llamado Natán y le dijo: ve al rey, háblale al rey. Ahora yo te voy a decir algo, hermano. El rey era un hombre que podía hacer cualquier cosa. El rey, si le daba la gana, lo podía matar, hermano. Mandar a matar. Nada más tenía que decir: mátenlo. Mátenlo. Vive o mátenlo. Había que tener valor para ir a un rey de una nación y señalarle algo. ¿Qué pasó con Juan Bautista por señalarle a un rey que estaba mal, que estuviera con la esposa de su hermano? La cárcel. Y luego, la muerte. Pero ¿qué hizo él? Él cumplió con su llamado, hermano. Nosotros todos, la iglesia, tenemos que cumplir con nuestro llamado de parte de Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nosotros tenemos que ser fiel primero, por encima de todos, mis amados hermanos, a Dios. Por encima de todo, a Dios. Pablo decía que si él trataba de agradar a los hombres, ya no podía ser siervo de Dios. Natán se arriesgó y fue a hacerle una historia a este rey. El rey sabe muy en breve, así le dijo: ¿sabes? Había un señor muy rico que tenía muchas posesiones, tenía de todo, no necesitaba de nada. Y había alguien muy pequeño a él, más pobre que él, que tenía una ovejita. Pero aquel hombre pues puso los ojos en aquella oveja que tiene aquí y se la quitó aquel hombre. Lo que le estaba diciendo él: ¿qué usted cree, señor rey, que ese hombre se merece ese? No, ese hombre se merece muerte. Juzgó con justicia, la verdad. ¿Y sabes qué le dijo Natán? ¿Sabes, señor rey? Ese hombre eres tú. Hermanos, es tremendo. Ese hombre eres tú. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por los hombres y mujeres valientes. Cuando la Biblia dice: el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, o los valientes lo arrebatan, te está diciendo, hermanos, para entrar en su reino hay que ser valiente. De hecho, usted puede leer en Apocalipsis una lista muy larga
de personas que no van a entrar al reino de Dios. Y a mí me asombró un día leyendo esto. ¿Saben cuál fue el primero que apareció? No apareció el idólatra, no apareció el adúltero, no apareció el fornicario ni el ladrón. ¿Saben quién? En esa lista dice, ni los cobardes, y por ahí ya empieza a mencionar a muchos más, pero encabeza la lista los cobardes. Un día yo leyendo esto, me dije, Señor, ¿y por qué el primero de la lista es el cobarde? Dice, porque el cobarde a la hora de la verdad me niega. El cobarde a la hora de la verdad cambia mi palabra, vende mi palabra, la tuerce si la tiene que torcer, o por conveniencia para él, o por no ofender a la gente. Jesús, ¿por qué creen que lo mataron? Por ser fiel a la misión de su Padre. Hermano, esto es un mensaje para la iglesia y lo que les estoy diciendo, hermanos amados, esto es para todos. No piensen. Yo no soy una persona, nunca en mi vida me he caracterizado por eso, por ser alguien que toma el púlpito para decir, voy a usarlo para tirarle no sé cómo le llaman a mi directa, hermano, aprovecho que estoy acá y le voy a hacer a mí. Y nadie se da cuenta. Créanme que no soy así, porque tengo temor de Dios. Hablo la palabra, pero ¿qué pasa con la palabra? Que la palabra, hermanos amados, tiene aplicación a nuestra vida. La palabra es para que tenga aplicación en nuestra vida. Y esta palabra nos confronta a todos. La iglesia, hermanos, fue perseguida, ha sido perseguida, en unos lugares con más fuerza, con más intensidad, más abiertamente, pero también la iglesia tiene que esperar una feroz persecución, hermanos. Va a llegar un momento en que vamos a ser perseguidos y no vamos a tener esta libertad de estar así con las puertas abiertas, muy cómodos, no. Posiblemente tengamos que estar escondidos, ocultos para reunirnos, hermanos. Sí, ya ha pasado y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Satanás, el Dios de este siglo, no quiere para nada que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y no quiere que sea anunciado este glorioso Evangelio. Cuando usted lee Mateo, capítulo 24, donde él habla de las señales del fin, una de las cosas que dice, entre tantas cosas, de que habrán pestes, terremotos, hambruna, y muchos se fijan solo en eso, dice, y este Evangelio del reino será predicado y entonces vendrá el fin. ¿No les parece curioso que él dice, y este? Como señalando un evangelio en específico, y este evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía que iban a levantarse personas predicando otro evangelio. Y en los Gálatas, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado de Dios para seguir un evangelio diferente. Seguían un evangelio, pero era diferente al que Pablo le había predicado, al que Jesús anunció. Y créanme, hay muchas personas creyendo un evangelio diferente, predicando un evangelio diferente, poniendo la esperanza en un evangelio diferente. Y hermanos, el que crea un evangelio diferente no es salvo. Por eso es que nosotros tenemos que continuamente estar examinando la Escritura y verificando que estemos en el verdadero evangelio. Palabra fiel y digna. Todo lo que el evangelio verdadero promete es cierto y es tal cual Dios lo dice, y así será y se cumplirá. Pero lo que el falso evangelio promete no va a suceder así y es un puro engaño. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tú podrías, yo podría dudar de la palabra de cualquier ser humano, de un político, de un científico. Podría dudar de una noticia en los medios de comunicación. Hay personas que creen que porque un medio, un canal de televisión o de comunicación, un medio ha comunicado algo, ha dado una noticia, es verdadera porque lo dijo un medio de comunicación. ¿Pero ustedes creen que eso es garantía de que así fue? No es garantía, hermanos. Podría estar falseada esa noticia, manipulada, tergiversada, no sé. Sin embargo, hay quien piensa, sí, pero a esta palabra escrita no la creen. Y yo creo que la única noticia, porque es una buena noticia,
que podíamos creer con absoluta seguridad es esta que nos ofrece la palabra de Dios. Y es algo en lo que hacemos bien en estar atentos. Es digna de ser recibida por todos. Es incuestionable la palabra de Dios, porque lo dice Dios, no porque lo diga yo o porque lo diga usted. Es porque Dios lo ha dicho y Dios es fiel. Es imposible que Dios mienta. Si hay algo imposible para Dios, es mentir, porque va contra su naturaleza. ¿Y qué es la noticia central a la que se refiere Pablo? Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No vino a condenar a nadie. Estábamos ya todos condenados. No necesitábamos que viniera alguien a condenarnos. Tú y yo no necesitamos que alguien venga a condenarnos, pero sí necesitamos a alguien que venga a molestarnos, a exhortarnos, reprendernos. La reprensión, hermano, es una expresión de amor. Pablo, cuando escribe a la iglesia, ¿qué dice? Así, cuando ustedes eran pequeños, sus padres los reprendían. ¿A cuántos sus padres no les reprendieron y le dieron una golpiza? Mi madre tenía, no sé, acá le dicen, ¿cómo le dicen? Es una chancletita de mujer, pero era de goma. Hermanos, cómo picaba eso. Nunca me olvidé de eso. Cada vez que ella me daba con eso, se me marcaba hasta el número de la suela de la chancleta esa con la que me pegaba. Y cada vez que me daba, yo decía no. Y un día la encontré donde la tenía y dije: esta es la mía. Y agarré eso. Vivía en un campo, acá dicen sierra, los lugares rurales, ¿verdad? Y agarré la chancletita aquella y era un cañaveral. ¿Sabes lo que es caña de azúcar? Por una hilera de esa, la pastora, agarré la chancletita roja aquella. Hice así y salí corriendo. No sé cuántos metros corrí para allá, corrí, no sé si corrí un kilómetro para allá, y allá bien lejos, y hice así. Adiós chancleta, hermano, me libré de aquello. Pero ella lo hacía no porque me odiaba, sino porque me amaba. Y a veces, hermano, no aprendemos si no es con palos. Tanto es así que Israel en una ocasión era tan rebelde que hizo Dios una plaga de serpiente venenosa. ¡Wow! Era más severo Dios que mi madre, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el Dios que quita la vida tiene el poder para resucitarte, amados. Tu padre, si te mata, no te puede revivir, pero Dios puede hacerlo, aún cuando te está castigando o te está reprendiendo, y lo está haciendo movido por amor. Y dice la Biblia: hijos, no rechace la disciplina, porque eso es algo bueno. Si estás siendo disciplinado, corregido y reprendido por Dios, es porque eres su hijo. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen la autoridad de ir a la casa del vecino y agarrar al hijo y castigarlo y decir: no vas a ver televisión, no vas a usar teléfono y no vas a comer galletitas ni Coca-Cola porque te ha cortado mal? ¿Alguno tiene autoridad para hacer eso en la casa del vecino? Ninguno. Pero en tu casa tus hijos te dicen: usted está castigado. Entonces, ¿tiene Dios autoridad sobre su iglesia o no la tiene? ¿Tiene Dios autoridad sobre mí, sobre ti? ¿La tiene o no la tiene, iglesia? La tiene. Y alégrate que la tenga, porque eso dice que eres su hija, que eres su hijo y que Él es tu papá y que te ama. Yo le agradezco a Dios por eso, porque gracias a sus reprensiones, amado hermano, aún tengo vida. Aún tengo vida, y no solo eso, vida eterna en el nombre de Jesús. Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. La hermana dijo: soy una pecadora. Pero no solo ella. Pablo quizás podría decir: no soy un pecador. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, y sabemos que es verdad, que a través del apóstol Pablo Dios hizo tantas cosas. Echó fuera demonios, resucitó muertos, sanó enfermos, una serpiente venenosa lo picó y debió caer muerto, y él la sacudió y no pasó nada. Todos esperaban verlo caer muerto y no murió. El veneno fue neutralizado. ¿Quién pudo hacer esto y conservarlo con
vida, el dador de la vida. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Y Dios le había dicho a este hombre: tú vas a testificar en Roma. Y se monta en una barca y hay un naufragio. Vean esto, cosas locas, hermano. Cuando Dios te da una palabra, vean que es fiel y verdadera, no importa la circunstancia, no importa por lo que tú pases, de que se cumple, se puede levantar Satanás, se puede levantar el mismo infierno, toda tu familia, tus enemigos, en el centro de trabajo, los vecinos, donde quiera que sea, quien quiera que sea, Dios podrá. No podrá contra ti, porque Dios te ha dado una promesa fiel y verdadera, y Él se encarga de acomodar todo. Y los obstáculos, ¿por qué los permite? Para ver si tú crees en Él o no crees. Para ver si de verdad no es que tú digas: no, la palabra es fiel. No, muéstramelo con tu vida. ¿Es verdad que es fiel la palabra o no lo es? Y Pablo sabía un naufragio y todo el mundo: vamos a perecer. ¿Qué pasa aquí? Iban muchos prisioneros allí. Pero Dios le había dicho: vas a testificar en Roma. Vas a comparecer ante César. Es tremendo eso. Naufragan. Nadie pierde la vida porque Dios le garantizó a Pablo: sí, se va a perder muchas cosas materiales, pero ni una vida se va a perder. ¿Y saben por qué Pablo le creyó a Dios? No solo porque él escuchó y se lo tragó, se lo creyó, no. Él fue y le dijo todo. La gente estaba todo alborotado: ay, ¿qué hacemos? Vamos a matar a los prisioneros, vamos a... Le dijo: no hagan nada de eso. Nosotros no hagan nada de eso. El Dios al que yo sirvo se me apareció y me dijo que nadie va a morir. Así que, ¿verdad? Ni preso ni libre, nadie va a morir aquí en esta situación. Y él tenía seguridad. Pero ve cómo el enemigo es. El enemigo sigue probando. Ah, sí, se salvó de ella. Vamos a ver si ahora sigue como fe. Porque la fe nuestra, hermano, miren, a veces tenemos fe y a veces no tenemos fe. Pero nuestra fe tiene que ser una fe perseverante cada día. Y cuando llega allí, hay que el hombre que inspira a todo el mundo, pues vamos a atacarle a él. Una serpiente que agarra palitos para prender el fuego y calentarse. ¿Y él qué hace? ¿Lo sacude? Normal, porque creía en Dios. Ni el veneno de la serpiente pudo impedir que este hombre testificara en Roma, porque esta palabra es fiel. La palabra que Dios da es fiel y verdadera y es digna de ser recibida por todos. Un hombre puede prometer algo y no cumplirlo. Primero, aunque quiera hacerlo, quiera cumplirlo, aunque tenga la intención de cumplirlo, primero no es todopoderoso ni tiene el control de todo para cumplir. Quizás no le alcance la vida, quizás no se dé la circunstancia y no pueda cumplir lo que prometió. Por eso es que hay gente que no te ha cumplido. No siempre es porque no quieren. No, es que a veces no pueden, hermano. A veces no podemos cumplir con lo que prometemos. Por eso es mejor no prometer. Ahora, si hay uno que sí puede prometer y asegurar de que se va a cumplir. Él dice en su palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este glorioso evangelio será predicado. Amén. Para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje central del evangelio. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. El que no acepte esa realidad de ser pecador no puede ser salvado. El que no acepte que necesita ser ayudado no recibirá su ayuda, no clamará por ayuda. El que no reconozca que está enfermo no puede ser sanado, no se va a tomar el medicamento. A veces se le dice a la persona: no, mira, Dios te ama y Dios te va a salvar. Le estás dando el medicamento. En el nombre de Jesús será salvo. Sí, pero el hombre puede decir: pero yo estoy bien. No, porque Dios te quiere dar vida. Yo estoy vivo. No, porque Dios te quiere dar salud. Yo digo salud. ¿Verdad? Pero el mensaje del evangelio, ¿cuál es? El mismo de Juan, el mismo de Jesús, el mismo de los apóstoles y el mismo que toda la iglesia predicó. ¿Qué decía Juan? Arrepiéntanse,
y convertidos a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vemos a Jesús que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vemos a Pedro predicando a aquella multitud y dicen, ¿qué haremos? Cuando le dijo Jesús, ustedes lo rechazaron, ha venido a ser la cabeza del árbol. Eso predicaba él. Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Ustedes lo mataron, ustedes lo despreciaron, lo llevaron a la cruz. Dios se los envía para salvarles porque solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No es en el nombre de Guadalupe ni de nadie más, ni en el nombre de Pedro ni de un superapóstol. Es el único nombre. No hay otro dado por Dios, no hay otro camino, nadie más puede salvarnos. Entonces, ¿qué dice? Es Él, solamente Él. Y todo el tiempo tenemos que estar señalándolo a Él y llevando a la gente a Él. A veces llevamos a la gente a una denominación. No es a una denominación. No, es a Cristo. Es a Cristo. Él es el Salvador. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué haremos? Se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Y Él le dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Para que vengan de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio, para que Él le envíe el Espíritu Santo y lo selle como propiedad de Dios. Y vendrán tiempos de refrigerio, vendrá alivio para tu alma. Tu vida va a experimentar algo diferente, pero debes arrepentirte. Y para yo arrepentirme, yo tengo que reconocer o ser convencido por Dios de que no he andado bien. La religión ha hecho mucho daño. Dios no es religión. La religión ha hecho mucho daño. Hay religiones que creen que tú rezas no sé cuántos Padres Nuestros y cuántos Ave María y ya eres libre de pecado. ¿No es verdad? Eso lo enseñan. Tienen rosarios y comienzan y creen que ya de esa manera han sido librados. Pero la Biblia no enseña eso. Y quien cree eso está errado. Entonces, la Biblia enseña otra cosa. Por eso es que tenemos que ser fiel a esta palabra escrita. Es digna de que tú la recibas, de que yo la reciba. Yo la recibo. Espero también la recibas, la abraces y la lleves a tu vida. Amén. ¿Por qué digo que la religión ha hecho daño? La religiosidad ha hecho daño y ha matado a muchos y ha enviado a muchos al infierno. Hay muchos papas y cardenales en el infierno. Hay muchos capellanes en el infierno. Muchos reverendos en el infierno, mucha gente que creyó se salva en el infierno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estuvo engañada. Cuando Jesús le dijo este mensaje, esa parábola del publicano, ¿verdad? El publicano y de aquel fariseo, ambos entraron al templo. Estaban en el templo, hoy podemos llevarlo a nuestro tiempo. Estaban en la iglesia los dos. Dos clases de personas en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo los dos? Estaban orando. Estaban haciendo lo mismo. ¿Qué estamos haciendo todos nosotros? Estamos escuchando. Están todos creyendo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Están todos pensando que es palabra de Dios, solo Dios lo sabe. ¿Verdad? Están todos creyendo que es palabra de hombre, solo Dios lo sabe. Hay algunos que la creen, hay otros que no la creen, solo Dios lo sabe, hermanos. Y cuando estos dos hombres están allí, los dos estaban orando. Cualquiera que mirara desde fuera diría, oh, qué bien que esos dos están buscando a Dios. Están buscando a Dios. Pero ¿qué dice? Que había uno que cuando oraba, que decía, Señor, yo oro, yo ayudo. Hermanos, oigan esto. Yo doy diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto. Hago esto. La justificación y salvación es por gracia por medio de la fe. Es bueno orar, es bueno ayudar, es bueno vigilar. Muy bueno eso. Pero es malo pensar que porque yo oré, o porque yo oro, o porque yo ayudo, o porque yo vigilo, o porque yo diezmo, o porque yo asisto un lugar, por eso es que yo soy salvo. Eso se llama salvación por obras.
Jesús nada más tenía que haber venido y dicho: caballero, he venido aquí para decirle a todo Israel, lo único que tienen que hacer es esto, hagan esto y serán salvos. Eso decía la ley. Todo el que haga esto y esto, pero no podían hacerlo. 613 leyes había que cumplir. Y a veces 10 mandamientos no podemos. Imagínense 613 leyes. No podían. ¿Por qué? Porque su naturaleza no se lo permitía. Porque tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. La carne, ¿qué te dice? Oh, vaya, soy a la iglesia. Estás agotado, no te esfuerces, mejor descansa, vaya, te duerme, vas otro día. Eso te dice la carne. Pero Dios quiere que vaya. ¿Quién sabe si ese día vas a recibir una enseñanza? ¿Verdad? Una palabra que necesitas. A lo mejor vas otro día. Pero no sucede. O te perdiste algo que querías, que de verdad necesitabas ese día. Dios tiene tiempos, hermano. Dios tiene momentos, tiene horas para cada uno de nosotros. Este es solo un ejemplo que les pongo, son muchos. Para salvar a los pecadores, y dice Pablo, me gusta esta parte, de los cuales yo soy el primero. Aquí vemos a un apóstol genuino de Dios, porque hoy hay muchos falsos apóstoles, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos profetas, hay falsos evangelistas, hay falsos maestros, hay muchos. Igual que hay dinero falso, amigos falsos, amores falsos, ¿verdad? ¿Verdad? También sabemos que hay verdaderos. Vale señalar y gracias damos a Dios. Hay un Dios verdadero, hay muchos dioses falsos. Vean. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Esto es parte de la palabra de Dios. Yo soy el primero. Pablo no señala a nadie más. Pablo pudo decir, ¿sabe? Palabra fiel y digna de ser recibida por todo Timoteo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Timoteo, tú eres el primero. No, de los cuales Timoteo, para que tengas claridad y no te justifiques a ti mismo. Yo, siendo apóstol, quizás admirado por ti, admirado por los corintios, porque muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy seguidor de Pablo, dice algunas traducciones. ¿Y qué dice él? Yo soy el primero, porque fui muriador, perseguidor, y Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Aún las personas cultas podemos ser ignorantes. Eso nos enseña la Biblia. ¿Cuántos creen que es digna la palabra de Dios de ser recibida por todos? Yo soy el primero, como les decía, que no soy digno de estar aquí detrás para predicar su palabra. Por eso digo, soy el primero de ellos, el primero de la lista. Pero Dios tuvo misericordia de mí y envió un sacrificio sustituto a alguien para expiar mi pecado. Y por las llagas de Él somos nosotros curados. Te pido te pongas en pie, iglesia, y vamos a orar. Si crees que Dios te ha hablado esta noche, si crees que esta palabra de Dios es fiel y es digna de que todos la abracemos, de que no la rechacemos, no importa a través de quién venga el mensaje, amados, la persona importante es el Espíritu Santo. Dios puede hacer hablar las mismas piedras. En una ocasión, para reprender la locura de un profeta, agarró a una muda bestia de carga y la hizo hablar, porque él, con todo y siendo hombre, no tenía la capacidad de discernir, como a veces nos falta y me falta. Me ha faltado muchas veces capacidad para discernir, para ser justo en mis juicios. Me ha pasado a mí. Quiera Dios no nos haya sucedido a todos, pero nos puede pasar. Pero la palabra de Dios es fiel. Señor, te damos gracias. Mira tu iglesia. Tu palabra dice que vienes por una iglesia sin mancha, pura, sin arrugas. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, Señor, yo mismo cuando me miro veo mi indignidad, Señor. Yo soy indigno, Señor. Así me veo, Padre. Veo cuán poco conozco y cuán poco te conozco. Y cuán imperfecto es mi amor porque te amo.
entrenado en ese amor. Mi fe tampoco es tan perfecta. Aumenta mi fe, Señor, para poder ver y creer grandes cosas de ti. Padre, cuanto más me acerco a ti que eres luz, más indigno y sucio me veo. A eso es lo que dice Pablo a Timoteo. El primero soy yo. El que más necesita al Señor soy yo. El que más necesita que Dios le hables a mí. Oh Dios, ten misericordia de mí. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar, no para condenar a nadie, para salvar al mundo, para salvar a aquel que crea, de los cuales soy el primero, Señor. Tú no señalas a nadie, tú no señalas a nadie, Señor, con la intención de condenar. Pablo no señala a nadie, él se señala él mismo. Él ve su indignidad y él sabe que esa es la naturaleza de todos los hombres. Participamos de esa misma naturaleza, tenemos esas mismas batallas. Pero yo creo en esta hora que nos has dado tu Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios a la iglesia. Señor, te pido que estés en esta hora derramando de tu fuego, que estés avivando ese fuego en tu iglesia, que estés purificando nuestros cuerpos. En esta hora, quien necesite ser sanado, sea sanado en esta noche, en el nombre de Jesús, mientras tú confirmas, no a mí, a tu Hijo Jesús, mientras tú confirmas tu bendita palabra que es fiel. Empieza a sanar, y el que crea en esta noche y tenga un malestar, en cualquier malestar que sea, en la piel, en los órganos internos, en el nombre de Jesús, si tú crees que por las llagas de Cristo tú fuiste sanado, hoy recibes el milagro en el nombre de Jesús. Y quiero oír el testimonio, no para glorificar al hombre, no para glorificar a denominación alguna, sino para exaltar al Hijo de Dios que se humilló y se negó a sí mismo para traernos la gloria de Dios a nuestra vida. En el nombre de Jesús, comienza, Dios mío, a sanar huesos, tendones, articulaciones, músculos, la columna, los riñones, el hígado, el corazón, y cualquier diagnóstico contrario, reviértelo, Padre amado, porque creemos en ti. En el nombre de Jesús queremos ver ese poder con el cual resucitaste a tu Hijo manifestándose en tu iglesia y en todo el que cree. El que cree, todo es posible, todo es posible. Tú viniste a quebrantar las obras del diablo, romper yugos de opresión, quebrantar las cadenas, dar libertad al cautivo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Alábale que Él vive. Dios es bueno, hermano. Aleluya. El Señor le bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por la palabra. Aleluya.